Hola historiadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es un placer para mí informarles que hoy mis compañeros y yo hablaremos acerca de un tema muy importante que es la Primera Guerra Mundial. Ahora sí que el primer conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, esta guerra involucró a todas las grandes potencias del mundo que se alimentaron de dos bandos enfrentados. Por un lado, los aliados del Triple Entrante, que es Francia, Gran Bretaña y Rusia, y por otro, las potencias centrales de la Triple Alianza, que sería agrupado de la impresión alemán y austro-húngaro e Italia. Fueron movilizados más de 70 millones de militares, los cuales 60 millones eran europeos, lo que la convierte en una de las mayores guerras de la historia. Murieron más de 9 millones de combatientes, muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística, que hizo estragos contra una infantería que fue usada de forma masiva y temeraria. En agosto de 1914, el estallido de la guerra hizo que millones de hombres, reclutas, reservistas, soldados regulares, voluntarios habituados al manejo de las armas o totalmente inexpertos tuvieran que acudir al frente. Gran Bretaña ampliaban sus fuerzas incorporando reclutas de sus colonias. Si hablamos de la aviación, el vuelo con motor apenas tenía 10 años de vida. Algunos mandos militares ni siquiera veían la unidad de aviación en la guerra. Los primeros aviones de guerra hacían vuelos de reconocimiento, observación de las líneas enemigas y orientación del tiro de artillero. Comenzaron el 22 de abril de 1915. Ypres, Bélgica. Aparte de Alemania, durante los 3 años siguientes, los alemanes lanzaron 68.000 toneladas de gas y los británicos y franceses 51.000. Ametralladoras. La infantería avanzaba sobre las líneas enemigas, armados con fusil y bayoneta y cargado con pesado equipo. El primer día de batalla de Somme, había 2 soldados muertos por cada metro de tierra en un frente de 28 kilómetros. Las trincheras, al alba y al anochecer, eran más probables los ataques. No se bajaba la guardia ni un instante y las armas debían estar siempre cargadas. Los soldados permanecían de 7 a 10 días al frente. Los heridos en tierra de nadie quedaban abandonados hasta que por la noche se les iba a buscar. Y si hablamos de los carros de combate, inventados por los británicos, se utilizaron por primera vez en septiembre de 1917 en la batalla de Cambrai. Aplastaban los alambrados, traspasaban las trincheras y servían de escudo a la infantería. Debido al calor en su interior, los gases y la poca ventilación, la tripulación podía enfermar y desmayarse. En algunas ocasiones hacía tanto calor que la munición estallaba. Si hablamos de sus características, la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto armado que implicó el uso de armamento militar de alta tecnología y de alcance verdaderamente masivo. Otra característica es el ataque a objetivos civiles y no solo a militares. Como ya se comentó, en este conflicto se implementaron por primera vez en la historia gases tóxicos, tanques, aviones de guerra para el ataque, la defensa y el reconocimiento. Sí, otro elemento característico de este episodio fue el uso de propaganda destinada especialmente a levantar a la moral de las tropas. Otras causas de la Primera Guerra Mundial fueron la radicalización del nacionalismo, desarrollo exponencial de la industria, especialmente de la industria armamentística, expansión del imperialismo europeo sobre África, especialmente de Gran Bretaña y Francia, desigualdad en el respeto de las colonias africanas entre los países de Europa. Alemania y el Imperio Austrohúngaro reclamaban territorios y condiciones más ventajosas. Otras serían conflicto franco-alemán. Francia pretendía recuperar el territorio de Alsacia-Lorena, controlado por Alemania desde el fin de la guerra franco-prusiana. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña, que lo dominaba. Conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputan al control de los Balcanes. Formación de alianzas internacionales.
Unión Alemana en manos de Otto von Bismarck, o Sistema de Alianzas Bismarck 1871-1890, que creó una unidad germánica y contuvo momentáneamente el poder de Francia. Formación de la Triple Alianza en 1882, originalmente conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la Guerra Italiana no apoyará a la Triple Alianza. Formación de la Triple Entente en 1907 contra Alemania. Detonante: asesino del archiduque Francisco Fernando de Austria. Sin dejar rastro alguno, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que fue desaparición de los siguientes imperios. Fue el Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, Imperio Ruso, salado de unos 7 millones de civiles, 10 millones de soldados muertos durante los ataques de la guerra. Millones de muertos indirectos por hambrunas y expansión de enfermedades. Aumento de la brecha social derivada de la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad provocadas por la guerra. Destrucción del parque industrial. Bloqueo y sanciones económicas a Alemania, que acabarán por convertirse en causa de la Segunda Guerra Mundial. Pérdida de la hegemonía europea y expansión de la hegemonía norteamericana con otras características. Creación de la Sociedad de Naciones en 1920. Pero todo cambió. En la mañana del 11 de noviembre de 1918, la historia del mundo dio un vuelco. Tras 4 años de largos y duros combates que se llevaron a cabo en los frentes occidentales y orientales de Europa, donde los combatientes luchaban en condiciones infrahumanas tras las trincheras, llegó por fin el cese de las hostilidades. Este acontecimiento marcaría también el final de los imperios austrohúngaro, turco-otomano, ruso y alemán. En el interior de un oscuro y frío vagón de tren, representantes franceses y británicos de la Triple Entente y los representantes de los imperios alemán y austrohúngaro acordaron un armisticio y cesaron las hostilidades. El cese de las hostilidades solo afectó al frente occidental, pues la guerra había terminado de hecho en el frente oriental. Rusia ya se había retirado de la guerra tras el armisticio de Brest-Litovsk en marzo de 1918. Bulgaria firmó un armisticio el 29 de septiembre, Turquía el 30 de octubre y los austrohúngaros el 3 de noviembre. El 11 de noviembre de 1918 finalizó la que hasta el momento había sido la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Un conflicto que sería la antesala de otro que, años más tarde, tendría aún consecuencias más terribles.